se presentó Mundo Sin Guerra. Tenemos que hablar de Mundo Sin Guerra, ¿no? Oye, bueno, tenemos que hablar de muchos temas. No sé Aquí lo presentó Salvatore. Perdón, el tema de los programas, ¿cuándo lo avanzamos? ¿Programa? De los... En carta, todo lo que y ya me voy ya, güey. No, pero tienes que pasar por acá. ¿Ah? Tienes que pasar por acá. Bueno, pero hagamos el minuto. Bueno, no se asusten, yo no voy a hablar. No es necesario presentar a Tomás Hirsch, pero creo que sí puede ser de interés recordar que él está haciendo una gira por Europa, que cuando le recibimos ayer en el aeropuerto de Barajas yo me sorprendí porque pensaba ver a alguien en los huesos, después de haber recorrido ya 10 países, más de 20 ciudades y haber hecho casi 20.000 kilómetros en poco más de un mes, y que todavía le queda. Él está haciendo esta gira invitada por distintas organizaciones humanistas del Juntos Podemos, invitación que se le hizo ya el año pasado, y creo que su pasada por aquí, por estas tierras, por esta vieja Europa, va a ser un hito en la historia del humanismo. Yo no le voy a entretener, pero lo que sí quiero es pedir un fuerte aplauso por el esfuerzo que le está haciendo. Yo sé que está poniendo lo mejor de él. Y gracias, Tomás, porque estés aquí. Qué bueno que me aplaudan antes, porque no sé si van a aplaudir después de esta charla. Podemos hablar de muchos temas, pero el tema que nos pusieron para hoy día es un poquito complicado. Sobre todo después de haber escuchado las exposiciones que han hecho de los distintos grupos, con las conclusiones a las que han llegado. La verdad es que uno se queda pensando qué más se podría agregar. Así que podría ocupar este espacio en realidad para contarles de la gira, que ha estado fantástica, muy entretenida, pero no tiene nada que ver con los temas que me pidieron. Podría también aprovechar de agradecerles a todos los que han organizado esta gira, porque la verdad es que para mí ha sido un verdadero regalo poder recorrer 12, 13 países de Europa, poder encontrarme con los humanistas de cada lugar y descubrir cómo la intención de construir un mundo mejor, países mejores, universidades mejores, barrios mejores, cómo la intención de ayudar a superar el dolor y el sufrimiento se va abriendo paso. Me he encontrado en cada uno de estos países con gente que no solo está intentando acá en sus países, en sus lugares, desarrollar nuestras propuestas, sino que además han hecho un aporte maravilloso en términos de llevar el humanismo hacia otros continentes, particularmente hacia el África, pero también, por cierto, contribuyendo con el desarrollo del humanismo en América Latina y en Asia. Así es que todo el aporte que yo he visto durante mi gira de los humanistas de Europa me fortalece mucho más aún para seguir adelante en nuestro trabajo también por esos lugares tan lejanos en que vivimos. Pero me pidieron que hablara de política, educación y no violencia. Y en realidad, ya encontrar esas tres palabras juntas yo lo encuentro
bastante llamativo. Y son tres palabras que desde mi punto de vista siempre deberían estar bastante juntas, siempre deberían estar bastante unidas, las ideas de educar en la no violencia y para la no violencia, y que eso se traduzca en políticas claras de mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Sin embargo, estas tres palabras andan permanentemente cada una por su lado y nunca o casi nunca se encuentran, quizás con la excepción de este tipo de seminarios que se están realizando hoy día acá. Hablar de educación para la no violencia, a mí lo primero que me surge en realidad es preguntarnos por qué es educar. Y yo sé que aquí se está reflexionando mucho sobre el tema y que seguramente han podido verlo con bastante más profundidad de lo que yo diga en esta charla. Pero ¿qué es educar? Hoy día, cuando se educa, detrás de esa educación lo que hay es una concepción del ser humano como un ente pasivo, a quien se le deben meter datos, informaciones en su cabeza, para que de ese modo él, acumulando esa información, esos datos, pueda sentirse o ser una persona educada. Sin entrar en profundidades académicas, yo diría que educar es sobre todo preparar a las personas para un mundo que todavía no es. Que educar es sobre todo ayudar a que las nuevas generaciones puedan enfrentarse a un mundo que todavía no existe. Pero si eso es así, ¿qué es lo que le pueden entregar las generaciones mayores a los más jóvenes, cuando esas generaciones mayores no solo quizás no van a estar en ese mundo que todavía no es, sino que el mundo que es hoy también les es muchas veces ajeno, lejano, y más bien lo que van haciendo es imponiendo su propio paisaje en el que fueron formados hace ya algunas décadas. ¿Qué es educar? Educar es tomar como si fuera masilla las conciencias de las personas para amoldarlas a aquello que me conviene a mí, dándoles forma de acuerdo a lo que yo tengo preconcebido, o es educar, tallar a las personas como si fueran unas rocas desde las cuales hay que permitir que se vea algo que antes no se veía. ¿Cómo hacer que la educación sea más bien permitir que se exprese en las personas una intención que ya existe en su interior pero que no ha encontrado el modo de salir y expresarse en el mundo? ¿Cómo hacer que la educación no sea entregar los contenidos que ya tenemos otros, sino más bien permitir que sean los propios contenidos, aspiraciones, demandas, preguntas, sueños, esperanzas que están en las personas las que puedan aflorar hacia el mundo y transformarse en acción transformadora, valga la redundancia? Sin duda es muy diferente educar cuando se comprende al ser humano como un ser activo, cuando se comprende que esas conciencias son conciencias activas. Hoy día se habla mucho de educación, no sé acá en España, pero del lugar que yo vengo permanentemente nos bombardean diciéndonos que toda la solución de los problemas se van a resolver con educación para el pueblo, y eso se dice con voz grave. Educación para el pueblo. Y que si educamos adecuadamente a nuestro pueblo, entonces vamos a salir del subdesarrollo, se van a resolver todos los problemas que existen, las personas van a vivir finalmente en felicidad y armonía. Y siempre luego se agrega, después de una coma, que eso, por supuesto, tomará mucho tiempo y que es necesario tener paciencia, pero que en 30 años, sin duda, ese tema va a estar resuelto. Y eso lo venimos escuchando hace más de 30 años. Y estos 30 años siempre se mueven.
no sé si aquí pasa, pero no es tan distinto por lo demás con lo que sucede con la solución de los problemas ambientales, con la solución de los problemas de salud, con el mejoramiento de la democracia. Todo siempre se va a resolver, pero se necesitan 30 años porque son problemas muy graves y muy difíciles. El caso es que en la educación se nos insiste que es la llave, la clave para resolver los problemas de los pueblos. Y uno podría decir que está de acuerdo. Pero luego cuando uno mira las acciones de aquellos que están en los gobiernos, las acciones de aquellos que tendrían que poner en marcha un programa de educación en que se priorice efectivamente el mejoramiento de esa educación para toda la población, uno se encuentra con que esas políticas no tienen nada que ver con lo que se dice. ¿Cómo van a estar priorizando la educación si al mismo tiempo van reduciendo los presupuestos para educación? ¿Cómo van a estar priorizando la educación si los profesores hoy día, al menos en nuestros países, en América Latina, están ubicados en la última escala social de las profesiones y tienen que trabajar 2 o 3 jornadas para poder hacerse un sueldo que les permita sobrevivir? ¿Cómo se va a hablar de que están priorizando la educación cuando gran parte de los niños de las escuelas de América Latina llegan a estudiar sin haber tomado desayuno y se quedan jornadas más largas solo porque eso les puede significar la posibilidad de recibir algún almuerzo que de otro modo no tendrían? ¿Cómo se va a hablar de que se prioriza la educación cuando asistimos a un proceso en el cual cada día más se la privatiza, se la considera como un negocio que se le entrega a grandes corporaciones financieras, en muchos casos multinacionales? Hoy día, cuando se habla de universidades en América Latina, se habla de un gran negocio. La legislación las presenta como instituciones educacionales sin fines de lucro y en la práctica se cobra cada día más caro por poder educarse. Y no solo se cobra cada día más caro, sino que van surgiendo más y más universidades porque son un excelente negocio y las carreras que van poniendo y que van creciendo más son aquellas que requieren menos inversión. Entonces nos estamos llenando de profesores, llenando de periodistas, llenando de sociólogos, porque requieren algunas sillas y una pizarra y un poco de tiza. Y ya no solo se habla de tener universidades que sean rentables y autosustentadas económicamente, sino que se empieza a hablar en mi país de la rentabilidad de la silla. Entonces se trata de que cada silla universitaria se ocupe el mayor número de horas posible, lo cual no significa que se le den el mayor número de horas de clase a los mismos alumnos, sino que rapidito esos alumnos vayan saliendo de la hora de clase para que sea utilizada esa silla por otros. Y entonces tenemos escuelas matutinas, en la tarde, vespertinas y nocturnas, y así la silla se ocupa 4 veces y se cobra 4 veces. Hoy día no hay ningún grupo económico, al menos en Chile, ningún grupo económico que se precie tal que no tenga al menos 1 o 2 universidades. Y lo mismo va sucediendo hacia la educación media y hacia la educación básica. ¿Cómo hablar entonces de educación por la no violencia cuando en la misma educación se está aplicando todos los días violencia? No hablemos del resto de la sociedad. En la educación, en los colegios, en la discriminación hacia aquel que no tiene dinero, se está aplicando la violencia cada día. Violencia económica, violencia cultural, violencia racial. ¿Cómo no va a ser violencia racial cuando en nuestros pueblos, en América Latina, y no me cabe duda que debe suceder lo mismo en África y otros continentes, aquellos niños que pertenecen a pueblos originarios, que pertenecen a los sectores más postergados de la sociedad, son justamente quienes tienen menos oportunidad de asistir a una escuela
y obtener una buena calidad de educación. ¿Cómo no va a ser violencia la educación? La misma concepción que tiene la educación, en la cual se prepara a unos pocos para dirigir las sociedades y a las grandes mayorías, en definitiva, para ser esclavos de esos pocos. En realidad, hoy día, el sistema educacional, en términos generales, está al servicio de un modelo económico, por lo tanto, desde su misma concepción, es violenta y profundiza y mantiene la violencia en las sociedades. ¿Por qué hay tanta violencia? Nosotros tratamos de educar por la no violencia. Nosotros somos personas comprometidos por la no violencia. Nosotros nos movemos, nos organizamos, convencidos que la no violencia activa es la única metodología de acción válida. Yo quería compartir con ustedes esta reflexión que yo creo que todos la tenemos. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué este ser humano, que siempre reconoce como los mejores momentos, aquellos momentos en que se vincula con los demás, en que se comunica con los otros, por qué este ser humano sigue en este estado de tanta violencia? ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué la crueldad, que es más que la violencia, que es esa intención violenta hacia otros seres humanos? Yo creo que una pregunta que a uno lo deja muchas veces medio angustiado, medio complicado. ¿Qué pasa con este ser humano? ¿Qué pasa con este ser humano que sigue aplicando la violencia contra otros seres humanos? Deben haber muchas hipótesis, deben haber muchas explicaciones, deben haber muchas justificaciones, pero en definitiva nos seguimos encontrando día a día con que el ser humano aplica todas las formas de violencia imaginables contra otros seres humanos. Detrás de esa violencia siempre nos encontramos con que está la negación de lo humano del otro. Siempre está el desconocer o el no reconocer en el otro que está frente a mí lo humano que hay en él. Pero yo creo también que uno puede tener otra mirada. Frente a esta situación de tanta violencia que hay hoy día en el mundo, uno puede también mirarlo desde otro lado y decir, quizás lo que pasa es que todavía este ser humano es un ser muy joven. Quizás lo que pasa es que todavía es un ser muy nuevo. Quizás lo que pasa es que esta conciencia todavía no ha logrado salir de ese estado un tanto prehistórico de la violencia. Es un ser muy nuevo el ser humano. No sé la cifra exacta, pero los tiburones, 70 millones de años, dedicados a... ¿Y las cucarachas, le llaman así por acá? Esas que andan por ahí. 50 millones de años. Y no han cambiado mucho. Este ser humano, hace 2 millones de años, todavía andaba por ahí entre 4 patas y no mucho más. Hace 300 o 400 mil años recién descubre el fuego. 70 millones de años el tiburón mordiendo lo que pilla. 300.000 años nada más este ser humano descubre el fuego. Hace no mucho aprende a producir ese fuego. No es tanto, ¿qué son? 10.000 generaciones, un par de tatarabuelos para atrás. No es mucho. Hace solo 8 o 10.000 años aprende a fundir los metales. 12.000, 14.000, da lo mismo. Es muy poco. Y claro, aprende a fundirlo y hace alguna fuente. Pero bueno, también hace algunas lanzas y otras cosas.
Pero hace unos pocos cientos de miles de años, este ser humano veía a otro y lo que veía era una buena presa de pollo. Y veía al otro y lo veía gordito y se lo comía. Y agarraba al enemigo, le cortaba la cabeza y le succionaba el cerebro y se lo comía. También con una cierta intuición de que algo había en ese cerebro, pero así es, así es. ¿Por qué el cerebro? Pero bueno, esa es otra charla. Hace un par de miles de años todavía se andaban comiendo unos a otros. Y luego dejaron de comerse. Y en vez de comérselo dijo, no me lo como, lo esclavizo. Suena terrible, pero vamos mejor. Y lo esclavizó. Y entonces lo tuvo trabajando para sí, pero ya no se lo comió. Y así lo tuvo. Y después de mucho tiempo, en este proceso de tenerlo esclavizado, por los motivos que fueren, descubrió que si a estos esclavos les pasaba unas monedas, trabajaban mejor. Y entonces a algunos les daba moneda y a otros no, y estos rendían más. ¿Cómo Dios escribe con torcido? ¿Cómo? Y descubrió eso, y entonces comenzó a pagarle. Y comenzó entonces a terminar con la esclavitud. Por supuesto que eso aparece en los cuentos para los niños, como las grandes luchas por guerra o luchas para terminar con la esclavitud. Sí, sí, sí. En definitiva, lo que descubrió es que si le pasaba una moneda, producía más. Ok, pero terminó la esclavitud. Y ahora entonces tenía a este ser humano trabajando, pagándole una miseria, unas pocas monedas, y mejoró las condiciones. Ya no estaba esclavo, ahora estaba trabajando. Y con el tiempo fue descubriendo que si además de trabajar, le daba le aseguraba un par de cuestiones, le daba algo de salud, y si lo educaba un poco, podía producir más y mejor, y entonces fue mejorándole las condiciones de vida y le fue dando alguna previsión. Descubrió que si este ser humano estaba tranquilo respecto de su futuro, también podía trabajar mejor. Y en ese camino, de todas maneras, nos encontramos con que las condiciones han ido cambiando y que hoy día, si bien vemos a este ser humano con situaciones de violencia y crueldad, de todas maneras, en este corto tiempo, de todas maneras ha ido avanzando. Y mientras nuestro amigo tiburón que hablábamos antes se sigue comiendo lo que pilla, aquí va este ser humano abriéndose paso con su intención de transformarse a sí mismo y de transformar a su medio, y poco a poco va cambiando las condiciones. Pero sigue aplicando la violencia. ¿Cuándo el ser humano va a dejar de aplicar la violencia? Cuando le produzca repulsión visceral. Cuando el acto violento le produzca rechazo, pero un rechazo visceral, un rechazo vegetativo. Eso todavía no se ha producido. ¿Se entiende lo que es el rechazo visceral? Hay acciones que uno puede realizar que le producen rechazo visceral. El ejemplo no es muy elevado, pero comer excrementos lo produce. ¿Me entienden entonces lo que digo? Rechazo visceral. La violencia no produce aún ese rechazo visceral, ese rechazo que hace que no puedas ejercer ese acto. Pues bien, tendrá que seguir pasando el tiempo
hasta tanto en el ser humano se produzcan transformaciones físicas y psicológicas que hagan que en ese ser humano sea imposible el acto violento porque su cuerpo y su psiquismo lo rechaza. Y eso va a pasar. En esa dirección va el ser humano. No se ha terminado la historia, no se preocupen. El problema es que ese cambio puede tomar mucho tiempo. Por ejemplo, un par de millones de años. Ese cambio, si es un cambio físico, y si entendemos que en los últimos 300.000 años no se han producido cambios físicos de importancia en el ser humano, puede tomar un largo tiempo. Entonces nosotros podríamos no hacer nada y todo iría bien, porque a lo largo del tiempo finalmente ese ser humano iría generando las transformaciones en sí mismo que lo llevarían finalmente a dejar atrás el acto violento. Eso va a suceder. La pregunta es cómo podemos nosotros acelerar ese proceso. ¿Cómo podemos nosotros contribuir de algún modo a que ese proceso tome mayor velocidad? Eso es parte de nuestra acción. Eso es parte del sentido de todo aquello que estamos nosotros realizando. Ese es el sentido de la acción estructural que estamos poniendo en marcha. Ese es el sentido de la acción por la no violencia que nosotros estamos haciendo y proclamando día a día. Estamos contribuyendo de ese modo, quizás con pequeñas migas, pero importantes en el proceso histórico, a que el ser humano vaya avanzando de esta prehistoria en que la violencia todavía forma parte de su quehacer cotidiano, hacia un ser humano en el cual la violencia sea recordada como parte de su prehistoria y pueda reírse, tal como hoy día nosotros nos reímos, de ese ser humano que se comía al otro ser humano. Hacia allá vamos. Y nosotros, humanistas de distintas latitudes, lo que estamos haciendo es contribuir en esa dirección. Y estamos contribuyendo en una dirección en la cual no vamos a ver su resultado final. Y quizás si eso es el aspecto más maravilloso que tiene nuestra acción. Es una acción que no termina en nosotros. No estamos luchando por la no violencia para que mi papá no me pegue, mi hermano no me rete, mi vecino. Estamos luchando por la construcción de una sociedad no violenta para garantizar que las futuras generaciones puedan vivir cada vez en mejores condiciones. Estamos luchando por una sociedad no violenta para garantizar la continuidad del futuro del ser humano, para garantizar que esta prehistoria sea lo más breve posible y esté entonces el ser humano en condiciones de atravesar el umbral que lo lleve a una historia verdaderamente humana. Muchas gracias.